Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Me presento, mi nombre es Fernanda Lisbeth Tapia Vilchis y es un placer darles a conocer este tema junto con mi compañero Felipe Hernández Contreras. Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos sobre la educación en México. Les daremos detalles e información sobre la historia de la educación de México. Daremos a conocer sobre la educación durante la independencia y dar a conocer lo que es la educación de antes y la educación actual. Sin más preámbulos, damos por inicio a este maravilloso podcast sobre la historia de la educación en México. Las escuelas existían en todos los barrios, calpullis, como antes se les mencionaba. En ellas se le daba la formación moral e intelectual y se enseñaba el trabajo productivo, las técnicas agrícolas, la construcción de canales u otras obras hidráulicas, la arquitectura y la preparación militar. Además, se aprendía danza, canto y música, entre otras artes. Los primeros indicios de un sistema educativo que se presentaron en la historia de México vinieron de la mano de la civilización azteca. Ellos tenían dos tipos de instituciones educativas principales: la Calmecac, las cuales eran utilizadas para adiestrar guerreros, y las Cuicalcayi, utilizadas para educar sacerdotes. Daremos a conocer las grandes etapas que tuvo y evolucionó la educación en México. También están sus etapas de cómo se fue forjando la educación en México. Educación prehispánica. Los pueblos mesoamericanos eran conscientes de que toda la población debía recibir un mínimo de instrucción, por lo que había escuelas para las clases altas de la sociedad y escuelas para los sectores populares. Educación del virreinato. La enseñanza a los nativos de la religión y de las buenas costumbres era la condición que justificaba la concesión a la monarquía española de los territorios occidentales. Por último tenemos la educación durante la independencia. Esta es durante buena parte del siglo XIX en México, ya que no hubo un sistema formal de enseñanza pública, por lo que esta quedó en manos de asociaciones de beneficencia y academias particulares nacionales y extranjeras. La historia de la educación en México es larga y ha tenido diferentes contextos que han influido de su evolución hasta hoy en día. La civilización maya también tenía un sistema educativo, aunque era mucho más selectivo que el de sus contrapartes aztecas. Los mayas educaban solamente a las clases sociales más altas, a los jefes tribales y a los líderes de guerra. Los discursos y consejos formaban parte muy importante de la educación. Legitimaban y fortalecían la ideología y el orden establecido por medio de la transmisión de valores morales, tanto en las escuelas como en el hogar. La educación de las mujeres en la comunidad se recibía básicamente en el hogar, donde era instruida en los deberes domésticos, aunque también algunas de ellas podían ingresar a una educación de carácter formal en Ichipochtcalli, de igual forma que en el caso de los varones. Uno de los principales argumentos para popularizar la educación en México fue involucrar a los jóvenes en la doctrina religiosa. Se pensaba que la mayor cantidad de jóvenes en lo que era entonces Nueva España tenían poco conocimiento de las doctrinas religiosas cristianas. Para ese entonces era algo inaceptable. En la Ciudad de México abrió la primera escuela en 1786, una escuela amiga municipal que ofrecía un buen salario a sus profesores. Al poco tiempo de erigirse la nación independiente y tras adoptar el sistema republicano del gobierno del ayuntamiento, abrió otras 3 escuelas en 1825, 1827 y 1829 respectivamente. La primera escuela normal de este tipo en México fue la Escuela Normal Veracruzana, fundada en noviembre de 1886 por el alemán Enrique Lauser y el suizo Enrique C. Resusamen. La segunda normal moderna de México fue la Ciudad de México
a principios de 1887. El sistema educativo mexicano surge en 1857 y el manejo de la educación es responsabilidad de cada estado. Bueno, y con toda esta información damos por terminado este podcast sobre la historia de la educación en México.